Miren, por ejemplo esto. Listo. Periodo de las funciones trigonométricas. Ver la figura 66. En esta figura muestra que para un ángulo de pi tercio, radianes, el punto correspondiente a P en el círculo unitario es 1,1 medio raíz cuadrada de 3 medios. O sea, es arbitrario. O sea, puede haber sido otro punto. Observe que para un ángulo de pi tercio más 2pi, el punto P correspondiente en el círculo unitario también es el mismo punto. O sea, de este pi tercio le vuelvo a sumar un 2pi, vuelvo a este mismo punto. Como resultado, seno de pi tercio es igual a la raíz cuadrada de 3 medios. Lo mismo es si yo le sumo un 2pi, viene siendo lo mismo. Lo mismo en coseno de pi tercio igual a 1 medio. Si yo le sumo 2pi o doy otra vuelta más, volvería a lo mismo. Este ejemplo ilustra una situación más general. Suponga que para un ángulo dado θ, medido en radianes, se conoce el punto correspondiente a, B en el círculo unitario. Ahora, sume 2pi a θ, el punto en el círculo unitario que corresponde a θ, más 2pi es el mismo punto a, B, que corresponde a la figura 67. ¿Verdad? Los valores de las funciones trigonométricas de θ más 2pi son iguales a los valores de las funciones trigonométricas correspondientes de θ. ¿Verdad? O sea, θ sería este, que es, digamos, en este caso es pi tercio, y si le vuelvo a sumar 2pi, va a ser el mismo punto θ. Eso es lo que estamos leyendo ahí. Si se suman o restan múltiplos enteros de 2pi a θ, los valores trigonométricos no van a cambiar. Es decir, que para todo θ, perdón, seno θ más 2pi de k, donde k es un número entero, es siempre el mismo seno del ángulo, ¿verdad? Y lo mismo sucede en el coseno del ángulo. Θ le sumamos 2pi por k, que puede haber sido, este k puede ser el número de veces que se va a repetir el ciclo, por decirlo así. Entonces, las funciones que exhiben este tipo de comportamientos se llaman funciones periódicas. Una función f se llama periódica si existe el número positivo p tal que siempre que θ esté en el dominio de f también esté θ más p y sucede esto. O sea que aquí es lo que les voy a enseñar yo, se lo voy a traducir ahorita en la gráfica. Solo que le voy a cambiar esto porque está en números normales. ¿Quién se lo tengo que cambiar en X? Perdón, aquí. Listo. Ay, perdón, al revés era. Disculpe. Era 2 medios. Me disculpo. Ese eje X, me disculpo, era aquí. Ahí está. Ok. Si ustedes se fijan, este punto inicia en este punto. Imaginemos que la dirección de la curva o de la función como tal va en esta dirección, al lado derecho. Entonces imaginemos que este punto se empieza a trasladar. Esta flecha se empieza a trasladar y viene acá.
Y aquí está. Este mismo punto volvió, digamos que a su punto inicial, por decirlo así. O sea, volvió en la altura de Y, ¿verdad? Me refiriéndome en la altura de Y. Volvió hacia el mismo punto. Porque en X es evidentemente que no, pero en Y volvió a su mismo punto. Entonces, la gráfica tiene esta forma. Entonces, y como pueden ver, vuelve a repetir aquí el ciclo. Y esto vuelve a repetir acá. Y vuelve a repetir acá. Entonces, un ciclo, como lo vimos en el círculo o en la circunferencia, es igual a 2pi. Bueno, esto es el periodo. El periodo es el tiempo, por decirlo así, en que un punto de la gráfica vuelve a retornar a su punto inicial. Siempre hablándolo en el rango o en el eje Y, ¿verdad? Entonces, este punto va a volver a moverse y va a volver acá. Entonces, a eso se le llama periodo. O sea que esto se le llama periodo. Este es el periodo de una función trigonométrica. Y el periodo de una función trigonométrica es igual a 2pi. ¿Sí? Bien, vamos a seguir leyendo, porque no hemos terminado. Propiedades periódicas. Bueno, ya vimos que la suma de 2pi siempre va a ser el mismo, el seno del ángulo, para el cosecante lo mismo, para el coseno y para la secante lo mismo, pero en la tangente y en la cotangente hay que sumarle pi para volver al mismo ciclo, ¿verdad? Eso más que todo. Bien, ahora voy a hacer un ejercicio que está en la PAN. Ah, no lo tengo. Aquí, lo tengo. Aquí. Esto sí es importante que lo sepan. Primero voy a empezar con algo. Tenemos una función de la siguiente forma. Ok. Primeramente, a esto se le llama amplitud. ¿Qué representa la amplitud? Vamos a ir a ver. Primero vamos a jugar con las partes de la gráfica. Antes de cualquier cosa. Por ejemplo, ustedes ven que con esto tal cual, la amplitud en este caso, cuando tengo coseno de x, pero antes de seguir, coseno de x, estamos observando que a, o la amplitud, es el número que acompaña la función. En este caso, ¿quién sería aquí? En esta parte. Sería 1, ¿verdad?
La amplitud en este caso es 1. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio aquí? En vez de poner coseno de X, voy a poner 2. Miren, me genera un aumento en el rango en el eje Y. O aumento en el rango de la función trigonométrica. En este caso, de 1 paso a 2. Ya no es de menos 1 a 1, sino de 2 a menos 2. Entonces me genera una elevación. Entonces yo le aumento 5 y ya eleva 5 veces. 5 veces en el eje Y 5 veces en el eje X. Perdón, 5 veces en el Y positivo y 5 veces en el eje Y negativo. Miren, menos 5 a 5. Entonces me genera una elevación en su amplitud o en su curva, ¿verdad? Me eleva el pico de la curva de la función trigonométrica. Eso hace la amplitud. Me amplía el pico. Me eleva el pico de la función trigonométrica. Eso es la función de la amplitud, ¿verdad? Ahora, permítame. Bien. Entonces, aquí está. Bien, ahora esto es la amplitud. Ahora vamos a ver otra cosa. Ángulo de fase. ¿Qué hace el ángulo de fase? El ángulo de fase me da un corrimiento a la gráfica. Me da un corrimiento a la gráfica. Entonces, imaginemos que voy a quitar el coseno de X. Este es coseno del ángulo, ¿verdad? Imaginen, observen este punto de aquí. Ese punto de ahí, ¿verdad? Pero imagínense que yo le agrego, por ejemplo, más pi. Ese es el ángulo de fase. ¿Qué pasa? Miren, de este pasó acá. Este punto pasó acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hubo un corrimiento de fase, un desplazamiento de la gráfica. De este punto se trasladó acá. Este se trasladó acá. Se trasladó ahí. Eso es lo que genera este corrimiento de fase. Pero ahora quiero que vean algo. Quiero que vean algo. En realidad, me voy a disculpar. No se desplazó, se desplazó para acá. Este punto se desplazó para acá. Ahora, quiero explicarles algo más. ¿Qué representa este signo? Ok. Cuando el signo es positivo, la gráfica o la señal se mueve, en este caso, hacia la izquierda. Pero cuando es negativo, la gráfica se mueve hacia la derecha, ¿verdad? Obviamente aquí no se nota por la simetría, pero cuando es negativo se mueve hacia la derecha. Cuando es positivo, la gráfica se mueve. Es como que, lástima que aquí no se puede hacer la simulación de, que yo sepa, aquí no se puede hacer, por lo menos hasta yo sé, hasta que yo sé, que yo sepa, no se puede hacer la simulación del movimiento, pero imaginemos que como está la gráfica, como está, se movería así, se mueve para esta dirección. Veríamos que el movimiento iría a este lado, la señal, la onda senoidal. Ahora, si fuera en positivo, la dirección, nosotros deberíamos ver este movimiento.
¿verdad? Eso, el signo me indica la dirección de la señal de la función trigonométrica. Permítame, quiero ver quién es. Hola, buenas. Sí, dígame. Sí. No, siempre va a trabajar mañana. Sí. Aparentemente el paro no es que no entra mañana, sino que es un proceso de diálogo. Pero posiblemente el paro sea en abril. Eso es lo que me dijeron los transportistas. Sí, pero no es, bueno, que yo sepa no es mañana, hasta lo que yo sé. Sí, sí, la dejo porque estoy dando clase ahorita. Bueno, sí, sí, no se preocupe, vaya. Bueno, entonces volvemos acá a lo mismo. Esto significa ahora, hay una cuestión que me hace falta. Me falta omega. ¿Quién es omega? Este me hace falta explicar. La velocidad angular. La velocidad angular. Sabemos que yo dije, y lo dije mal hace rato, que el periodo es igual a 2pi, pero en realidad es 2pi sobre la velocidad angular. Y este es igual a 1 sobre la frecuencia lineal. Que obviamente esto tiene un concepto físico. Voy a ver si yo encuentro esto aquí en internet. Eh, conceptos de gráfica senoidal aplicando en la física, aplicado en la física. Vamos a ver. ¿Y esto qué anda? Ok. Quiero ver si encuentro algo mejor. Bueno, esta es la amplitud, lo que yo les había dicho, ¿verdad? De la gráfica. La amplitud. Pero quiero, esta es la del omega, si no me equivoco. No, esta es la amplitud. Pero no me sale, está ahí, no me sale. Eh, no me sale la amplitud. Pero está aquí. Vamos a buscar la otra forma, entonces. Ahí está. Si una señal se repite en el tiempo, posee una frecuencia. F, la frecuencia lineal, lo que les acabo de decir yo. La frecuencia de se mide en hertz y es igual al número de veces que la señal se repite en un segundo. Es decir, un hertz equivale a un ciclo por segundo. Una señal repetitiva también posee otro parámetro, el periodo, definiéndose como el tiempo que tarda la señal en completar un ciclo. Repito, el periodo es el tiempo en que se tarda en completar la gráfica en un ciclo. ¿Verdad? Y sabemos que es directa, inversamente proporcional a la frecuencia angular, que básicamente la frecuencia, la velocidad angular es la velocidad en que se mueve la gráfica. Y la frecuencia lineal, que es esta F minúscula, que se mide en Hertz, lo que acabamos de leer es esto, que es igual al número de veces en que la señal se repite un segundo. ¿Verdad? Eh, este es el ángulo de fase, también lo que acabo de decir, el corrimiento de fase, cómo funciona. Eh, bueno, solo esto explica. Entonces voy a ver frecuencia angular de una onda.
Ay, ¿qué hice aquí? Pero no, me va a dejar, creo. Eh, En física, la frecuencia angular, también conocida por los términos velocidad angular, frecuencia circular, frecuencia orbital, frecuencia radial y pulsatancia. Eso hasta hoy escucho eso. Es una medida escalar de la velocidad de rotación. Se refiere al desplazamiento angular por unidad de tiempo, por ejemplo, en rotación, o la tasa de cambio de la fase de una forma de onda sinusoidal, por ejemplo, en oscilaciones y en onda, o como la tasa de cambio del argumento de la función sinusoidal. La frecuencia angular o velocidad angular es la magnitud de la cantidad pseudo vectorial o velocidad angular. Por ejemplo, una vuelta es igual a 2pi radianes. Por lo tanto, la velocidad angular es igual a 2pi por el periodo, sobre el periodo, y eso es igual a 2pi por la frecuencia también. ¿Verdad? Entonces, más que todo es la velocidad en que se mueve el ciclo. Pero acá hay también, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta es la velocidad en el tiempo, la tasa de cambio de fase de la onda sinusoidal, es decir, por cada radian, por un radian por segundo, o sea, por cada radian, cada segundo se va a estar desplazando, ¿verdad? Entonces, más que todo, esto es lo que significa este tipo de señal. Este tipo de también de tema o temática que estamos viendo ahorita. Lo van a usar bastante en una clase que se llama métodos matemáticos para ingeniería, que es la misma ecuaciones diferenciales parciales para los licenciados en matemáticas, ¿verdad? Entonces, esto lo van a ver bastante también en las físicas, tanto 100, 200, 321, 415. Lo van a ver en circuitos eléctricos 1 y 2 también. Bueno, ahí leímos una ahí de parte de análisis de circuito. ¿Verdad? Entonces, eso más que todo, eh, ahora vengo yo. Imaginemos que sabemos que la frecuencia angular es la que acompaña a la variable x. Yo le agrego aquí un 2. Miren ahí, miren qué pequeña se redujo. O sea que hay una mayor velocidad. Y el ciclo ya no es igual a 2pi. Y el ciclo, miren, es de aquí a acá. Por ejemplo, yo agrego 7. Miren, ya se hace más pequeño. Entonces la velocidad va más rápido. Ya le agrego 1. Ya la velocidad es más lenta. Miren, ya más grande el desplazamiento. Entonces, esto es lo que hace la velocidad angular. Que básicamente en la velocidad angular sabemos que el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Que es lo mismo de decir, la frecuencia angular es lo mismo de decir 2pi sobre el periodo. Y sabemos que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia lineal. Entonces, es lo mismo de decir 2pi por la frecuencia lineal. ¿Verdad? Todos estos tipos de conceptos lo van a profundizar en física. Más que todo en la 100, cuando vean movimiento rotacional, ahí lo van a profundizar. Porque en realidad, así, el movimiento de un círculo que estoy dibujando ahorita, aparentemente, que es un círculo, básicamente se puede traducir en una onda sinusoidal también, que ahí lo van a ver ustedes. Porque en realidad un círculo tiene un ciclo de 2pi. Y entonces, de este punto a este punto estamos hablando de un ciclo de 2pi. ¿Verdad? Entonces, eso más que todo es para que ustedes sepan de qué estoy hablando y esto les va a servir en el siguiente ejercicio que voy a hacer ahorita.
Y estos muy probablemente sí les entren al examen. Estoy casi seguro que estos sí les entran al examen. El periodo de la gráfica de la función es esto. Entonces, yo les pregunto a ustedes, de esta gráfica que ustedes ven en pantalla, ¿cuál es la amplitud? Le pueden preguntar a usted cuál es la amplitud de 3. esta. Es 3 negativo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería la frecuencia angular o la velocidad angular? 3. 3. El que acompaña la variable x. ¿Cuál es el corrimiento de fase o el ángulo de fase? Negativo 5. Negativo 5. Negativo 5. Negativo 5. Ahora, ¿y cuál sería el periodo? Si sabemos que el periodo es igual a 2pi por omega, a 2pi sobre omega. Esta es la fórmula del periodo. Le están preguntando a usted el periodo de la gráfica de la función tal es, ¿cuál sería el periodo entonces? ¿Cómo? 2 pi tercio. 2pi tercio, exactamente, porque es 2pi sobre omega. ¿Quién es omega? 3, eso es todo. ¿Ya? Imagínate todo lo que tuve que decirle a usted para que solo deducir esto. Porque todos, a mí alguien, una catedrático de la Universidad Valle de Sula, la carrera de Ingeniería Eléctrica Industrial, Lurbin Ayala creo que se llamaba ella, nos decía cada rato para aplicar matemática o hacer uso de la matemática simplemente es aplicar conceptos matemáticos. Y eso es lo que les he enseñado a ustedes todos estos días. Este mes, mañana ya cumplimos un mes de clase ya. Ayer creo que ajustamos el mes de clase. O hoy, no me acuerdo, si iniciamos el 21 de febrero o el 20. Es aplicar conceptos matemáticos. ¿Se han fijado que no solo yo les pregunto, ¿qué hago aquí? Aplico las leyes de exponentes, es aplicar conceptos matemáticos. Y aquí apliqué conceptos matemáticos. Es que la matemática no es de resumar y restar, es de también entender su teoría. Por eso todos estos 2 días atrás les expliqué las demostraciones de los triángulos especiales y de las identidades trigonométricas, porque así es aplicar conceptos. O sea, las ecuaciones trigonométricas, todo lo que hemos visto lo vamos a ir a aplicar allá. Pero al final yo les digo, enfóquese en aquellos temas, porque al final vamos a aplicar acá. Entonces, esto más que todo es lo que le van a preguntar, es lo que va a ir a hacer usted en la gráfica, ¿verdad? Pero usted no va a ir a graficar, le vuelvo a decir. Usted lo que va a ir es hacer lo siguiente. Bueno, ya explicando esto también, tengo esto coseno de x, ¿ok? Y inicia acá. Ahora quiero que vean el seno de x. El seno de x, mira dónde inicia. Acá. Y el coseno de x inicia acá. Ahora, si yo pongo coseno de x menos pi medio. Ah, perdón, me disculpo. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. ¿Se fijaron que coseno de x menos pi medio es la misma del seno de x? ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? ¿Va? ¿Qué quiere decir eso? Que entre el seno del ángulo y el coseno del ángulo hay un desfase de ¿cuánto? De pi medio. Hay un desfase de pi medio. Hay un desfase. Mire, el punto del coseno inicia acá y en este caso la del seno inicia acá. Pero esta curva, ¿dónde la vuelve a ver uno? Acá. Mire, en pi medio. Entonces hay un desfase de pi medio entre el seno y el coseno.
Hay un desfase. ¿Qué significa pi medio? 90 grados. Hay un desfase de 90 grados entre el seno y el coseno, ¿no? Eso quería que lo vieran. Porque todo esto tiene un sentido de lo que estoy leyendo, de lo que les estoy preguntando. ¿Verdad? Ya vamos a hacer un ejercicio de esto. Ahora, ayer les demostré la de la tangente y la de la cotangente y la secante y todo eso. ¿Ok? Al revés, perdón. Miren, esta es la gráfica del secante. Pero si ustedes, perdón, pero digamos, a ustedes en el examen les van a preguntar, por ejemplo, ustedes, esta es la de la tangente, ¿ok? Dice acá, vaya, ahí está. Esa es la tangente. A ustedes en el examen le van a preguntar algo que se llama asíntota. Asíntota vertical y asíntota horizontal. ¿Qué es eso? Por ejemplo, acá. X igual a pi medio, vamos a poner. Ahí está. Aquí. Esto que acaban de ver o están viendo en empezar se llaman asíntotas verticales. Si ustedes se fijan, simplemente son unas rectas que evita o me indican a mí que aquí el tangente del ángulo nunca va a pasar de ese punto. ¿Verdad? Entonces, prácticamente son rectas verticales. Esto es una asíntota. ¿Verdad? Para explicarle bien un mejor concepto o algo más técnico, lo voy a leer acá para que no quiera irlo a buscar al libro. Las asíntotas verticales describen el comportamiento de una función ya que los valores de x se acercan a un número específico, lo que le acabo de decir, que aquí me están especificando o me están indicando que, por ejemplo, aquí esta asíntota me indica que esta función se acerca o tiende, por ejemplo, en este caso, a ser pi medio, pero nunca va a ser pi medio, porque ayer vimos, ¿se acuerdan ustedes? Que en el rango en el dominio de las X, tangente nunca puede ser múltiplos de pi medio o de 90 grados. ¿Se acuerdan que ayer lo vimos, no? Entonces, estos son asíntotas. Ahora, a ustedes le van a preguntar en el examen, ¿cuántas asíntotas verticales usted mira en la gráfica? ¿Usted cuánto va a responder en base a lo que usted está viendo? ¿Uno, dos, tres o cuatro? ¿O cinco? Uno. Dos hay. No hay uno, hay dos. Aquí está esta y esta roja. La azul y la roja. Ustedes están viendo dos asíntotas verticales. Ahora, si yo les digo voy a borrar esto.
Ya. Ajá, aquí está. Ok, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas asíntotas horizontales observan en la gráfica? 1, 2, 3, 4, 5. Una. Una, es correcto, y es esta horizontal, no hay otra. No hay otra. No hay otra ahí. Ahora, yo quiero ver, ahora, por ejemplo, si yo hago 1 sobre X. Esa es la de 1 sobre X. Voy a borrar esta. Esta es la de 1 sobre X. Miren. X puede ser 0. Pregunto, ¿X puede ser No. 0? No, exactamente. Mire a qué tiende la gráfica. Tiende a 0, pero nunca lo es. Miren, nunca va a ser 0. Miren. Entonces, a usted pueden preguntar, ¿qué tipo de ecuación es esta? Es 1 sobre X. Ajá, ¿y cuántas asíntotas verticales tienen? Solo voy a cambiar el color, permítame. ¿Cuántas asíntotas verticales tienen? Una. Una, exactamente. Ahora, miren, aquí también hay otra asíntota. Miren, nunca va a ser 0. Ya tenemos entonces yo les pregunto, ¿cuántas asíntotas verticales tienen? ¿Cuántas asíntotas horizontales tienen? Una y una. Es correcto. Ahora si yo le pregunto a usted, esto que estamos viendo ahora. Ah, pero aquí tengo que cambiarle algo, permítame. Porque aquí en Y. No, en X es, perdón. Miren. Ok. Miren, ¿qué es lo que hago yo? Esta, yo le igualo a 0. Quiere decir que 1 sobre X más 1, X no puede ser negativo 1. Porque ¿qué pasa si es negativo 1? ¿Qué pasa si es negativo 1? X, aquí. Si 1 sobre X más 1
y x es ¿Va a igual a tocar a cero? negativo, va a ser 0. Y esto es indefinido. Entonces, aquí hay una asíntota que vertical como también una asíntota horizontal. Ok. ¿Qué es una asíntota horizontal? Ya rato la estoy mencionando y no se lo leí. Las asíntotas horizontales describen el comportamiento de una función a medida que los valores de x se vuelven infinitamente grandes e infinitamente pequeños. ¿Verdad? Entonces, aquí hay unos ejemplos también que van a ver. Eh, puede ser horizontal, vertical u oblicua. Esta es una oblicua, pero todavía eso no lo van a preguntar a usted. Aquí hay, por ejemplo, esta, de esta función. Es esta la gráfica. Ejemplo de x menos 3 por x menos 5. Como es x menos 5, entonces no puede ser 5 positivo. Y aquí hay una asíntota horizontal. Perdón, vertical, disculpe. Ahí hay una asíntota, ¿verdad? Y la asíntota horizontal y igual a 1, que es esta de aquí. Aquí hay una horizontal y una, ¿cómo se llama? Y una vertical. ¿Verdad? Entonces, la de la oblicua, eso lo van a ver hasta la universidad. Entonces, ahí está. Más que todo eso es lo que le van a preguntar a usted. ¿Cuántos asíntotas horizontales o verticales hay? ¿Qué tipo de función es lo que usted ve ahí? Le pueden preguntar, por ejemplo, de una recta. ¿Cómo lo va a determinar si le dan una ecuación de recta, una ecuación lineal? Pues no, o sea, determinando la pendiente. O más o menos ya le estoy dando una idea de cómo puede ser esta gráfica debido a estas asíntotas. Aquí le estoy dando una idea. Entonces, si usted mira un x menos 1, quiere decir, ok, entonces no puede ser x más 1. Porque algo más muy complejo no le puede venir. También puede ser que sea este caso, que puede darse, ¿verdad? Y en este caso, miren, no cambió. Siempre va a ser negativo 1. Pero, pero la asíntota ya no es 0, sino es 1. Pero ¿qué pasa si este es? Creo que cuadrado tiene que ser. No. Así me forma una parábola, ¿verdad? No puede ser. Yo creo que aquí es. X más 1. Ve. Perdón. Ya tiende a 1 cuando es X más 2. Y si es X más 3, ya tiende a... No, siempre tiende a 1. Entonces ahí es donde usted tiene que jugar. Entonces, todo depende el denominador identificado. Esos son tics que yo le doy que le van a preguntar muy seguramente en el examen, el día del examen. Más que todo es saber qué tipo de función es lo que usted tiene, identificar cuál es el periodo de una función periódica, cuál es la amplitud de una función periódica. Cuestiones así le van a preguntar a usted, nada más. No le van a preguntar otra cosa. No sé si tienen alguna pregunta, por cierto. Bueno, ya me tiré la gráfica, las propiedades, ya me lo tiré. Ya todo esto ya lo expliqué ya, básicamente. Lo de la amplitud, miren que sin necesidad de ir a leer, no, ya lo expliqué todo esto.
Eh, ya expliqué la tangente, ayer lo hablé del periodo. A la cosecante y la secante ya lo expliqué con base de la del seno, ya lo expliqué. Mira, ya mañana solo voy a explicar sobre amplitud y periodo. Perdón. eh, propiedades de impares. Con esto voy a cerrar el día de hoy para ya mañana empezar ya con las trigonometría inversa. Las funciones trigonométricas inversas, que no es tan complicada y empezamos no solo con estableciendo identidades y ecuaciones trigonométricas. Mañana vamos a ver todo eso. Creo que mañana sí voy a empezar a las 3:30 porque creo que ya mañana nos van a hacer la cuenta de Zoom. Sí. Recuerda que una función f es par si es igual a f de teta es igual a f. Ok. Recuerda que una función de función f es par si, aunque sea negativo, siempre va a ser positivo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo tengo una función igual a x y tengo una función igual a x al cuadrado. No voy a llevar esto para allá y allá se lo voy a explicar mejor. ¿Cuándo es una función par y cuándo es una función impar? Recuerda que una función f es par si f de teta negativo es siempre el mismo positivo. Para todo teta en el dominio de f. Una función es impar si f de teta negativo es negativo f de teta para todo teta en el dominio de f. Se mostrará que las funciones trigonométricas seno, tangente, cotangente y cosecante son funciones impares, mientras que las funciones coseno y seno son funciones pares. Entonces, ¿a qué se refiere función par o impar? Por ejemplo, yo tengo la función de x. Yo tengo la de x al cuadrado. Por ejemplo, yo tengo la de x al cubo. Póngale cualquier valor, tanto positivo como negativo. Entonces, imaginemos que f, vamos a ponerle negativo 1 y positivo 1. Es negativo, es positivo. Pero ahora al cuadrado. Cuando sea positivo, negativo 1 y cuando sea positivo 1. Uno al cuadrado, negativo, negativo 1 al cuadrado es siempre 1. Y positivo siempre es 1. Mira aquí, uno es positivo y uno negativo y uno positivo. Y aquí, en ambos casos es positivo. Entonces, para que sea función par, no importa qué es lo que le vaya a poner a usted, en ambos casos tiene que ser positivo. Pero si es impar, si usted solo con una vez salga negativo, ya es impar, como sucede aquí en X. Cuando es negativo 1, la respuesta es negativa. Si es negativo 5 y positivo 5, lo mismo, negativo 5 y positivo 5. Entonces, entonces eso es lo que estamos leyendo acá, que si usted le pone un valor negativo y da una respuesta negativa, quiere decir que es impar. Y en ambos casos, si ya sea negativo, ya sea positivo, entonces quiere decir que es par. Entonces, x al cuadrado es una función par, y x a la 1 es función par, y x a la 3 también es una función impar. Entonces, para el seno del ángulo, esto es impar. Cosecante del ángulo es impar, coseno del ángulo es par y secante del ángulo es par.
Tangente y cotangente también es impar. Entonces, también son impares. También es parte, ¿verdad? De lo que nosotros leíamos. Las funciones coseno y secante son funciones pares, las otras son todas impares. Las únicas son. También podemos verlo también. Me parece que él está relacionado con esto. La verdad no estoy seguro. Déjenme ver algo. No, no está aquí. No, pensé que estaba aquí. Bueno, bien. Entonces, esto es lo que yo necesitaba que entendieran. Ya vimos las funciones y su gráfica. Aquí hay un ejemplo que pueden practicar ustedes. Determinen, por ejemplo, la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Y el periodo de cada función. Aquí tienen para practicar ustedes. ¿Verdad? Aquí ya no, porque este del 21 al 36 ya no, porque hay que graficar. Y ustedes graficar no van a ir. Y aquí van a identificar cuál es la del seno y cuál es la del coseno y todo esto. ¿Verdad? Que ya les di un poco de idea cuando les expliqué con esto. ¿Verdad? Entonces, ya mañana entonces entramos ya a la trigonometría inversa, que mañana vamos a hablar un poco sobre esto. A ver, esto rapidito lo vamos a ver. Y entramos con estableciendo identidades y estas formulitas ahí que ahí le puedo explicar mañana cómo les pueden venir en el examen. O cómo lo pueden utilizar. Ya entramos en las ecuaciones trigonométricas y las aplicaciones. Y con eso cerraría. Bien. Entonces, creo que hasta aquí lo voy a dejar. No sé si tienen alguna pregunta o duda.